Los objetivos para esta práctica son que nosotros estudiantes, al medir la tensión y corriente eléctrica en resistencias ómicas conectadas a una fuente, podamos, pues de acuerdo a la distribución geométrica de las resistencias, describir cómo se distribuyen los valores de tensión y la corriente en cada una de las resistencias. Otro objetivo es verificar la expresión de resistencia equivalente tanto en circuito en serie como en paralelo. El último objetivo es adquirir la habilidad en la medición de cantidades eléctricas como la tensión y corriente y resistencia, en el diseño y montaje de circuitos en serie y en paralelo. Para el circuito en serie, la corriente que circula por él solo tiene un camino por recorrer. Por tanto, para todo el circuito la intensidad es la misma en R1 como en R2 como en R3. La tensión que se aplica al circuito se reparte en las resistencias. La fuente proporciona una tensión que es la suma de las distintas tensiones en los extremos de las resistencias. Ahora, para el circuito en paralelo, la tensión aplicada en cada componente va a ser la misma, tensión que hay tanto en R1 como en R2 como en R3. Cada resistencia consume una corriente y la fuente suministra el consumo total de corriente de las resistencias conectadas. Por tanto, la corriente que suministra la fuente es la suma de todas la suma de la resistencia, en este caso 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Se configuró un circuito en serie y se conectó tanto la fuente como al multímetro. Entonces se observa que pues la corriente es la misma en todo el circuito. Pero ahora vamos a medir el voltaje. Entonces observamos que pues el voltaje varía para cada una de las resistencias. Donde las resistencias con mayor valor pues van a tener mayor voltaje y las resistencias con menor valor van a tener pues al igual menor voltaje. Comprobaremos que en un circuito en serie el voltaje varía para cada resistencia. Mi resistencia es 5.56. La segunda es de 5.03. La tercera 4.55. La cuarta es de 2.53 y la quinta es de 1.05. Ahora vamos a comprobar pues que la suma de todas es igual al voltaje que se emite acá, el cual es de 20. Al analizar los datos presentados en esta tabla, se puede verificar que en un circuito de resistencias en serie, su resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que componen el circuito. Por otro lado, se comprueba también que en este tipo de circuitos, la corriente que circula por el sistema es igual en todas las resistencias del circuito. Esto sucede debido a que la corriente solo tiene un camino por el cual viajar. Por otro lado, la diferencia de potencial que viaja en cada una de las resistencias tiene un valor diferente debido a que en el circuito se presentan caídas de tensión y la suma de estas caídas es igual al voltaje total del circuito. Ahora vamos a observar el comportamiento de voltaje y corriente en un circuito de resistencias en paralelo. Entonces pues conectamos otra vez al multímetro y a la fuente. Se comprobará que en un circuito en paralelo la corriente toma un valor diferente para cada resistencia. Para medir la corriente con las resistencias, entonces pues la rompemos y pues ahora medimos. Así se conecta y aquí observamos pues el valor de la corriente. Ahora vamos a mirar para la segunda resistencia, pues volvemos a romper
Y pues observamos también el valor de la otra resistencia. En el circuito en paralelo vemos que el voltaje se mantiene constante en todas las resistencias mientras que la corriente varía para cada una. Vemos que la corriente aumenta a medida que la resistencia disminuye, ya que estas son inversamente proporcionales. Aquí podemos ver que al hallar la resistencia equivalente, esta es menor que la resistencia con menor valor del circuito. Esto se debe a la conductividad, que es la propiedad inversa a la resistencia, es decir, la conductividad facilita el paso de corriente. Por lo tanto, entre más resistencias tenga un circuito en paralelo, más fácil será el paso de corriente, ya que tiene más lugares para circular al mismo tiempo, por lo que se reduce su resistencia equivalente y por esta razón es menor que toda resistencia que compone el circuito. Bueno, durante esta práctica de laboratorio acerca de los circuitos en serie y en paralelo nos surgieron diversas dudas. Una de estas es cuando hacemos una conexión en serie, ¿qué resistencia tiene mayor caída de tensión? También, ¿en qué circuito será mayor la potencia total disipada? ¿En uno en paralelo o en serie? Por último, acerca de los circuitos en paralelo, ¿por qué resistencia circulará la mayor cantidad de corriente?